Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa recibe a familiares de rehenes israelíes y de palestinos de Gaza y les dice: esto no es guerra, es terrorismo. Francisco pide paz en Tierra Santa sin una montaña de muertos a cada lado. Y lamenta que hoy se prefiera tener un perrito en vez de un hijo. Y además dice que ningún silencio u ocultamiento puede aceptarse ante los abusos. Y anima a nunca tener miedo a Dios y a confiar en Él. El Papa recuerda que Jesús volverá para ajustar las cuentas. ¿Cómo nos encontrará? Francisco salió del Vaticano para visitar a sacerdotes a las afueras de Roma. El vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano justifica la colocación de banderas gay sobre ataúdes en Catedral de México. La paz y los migrantes fueron temas del encuentro de los obispos de México y López Obrador. Sacerdote advierte: en Acapulco la emergencia no ha pasado todavía. Y por último, fundadora de la organización Provida afirma ante la ONU: los poderosos pisotean a los no nacidos. Esto y más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridísimos amigos radio oyentes, nos da mucho gusto estar con usted como cada semana y agradecerle pues su compañía a través de la radio. Estamos dispuestos para servirle. En la redacción de este programa, Ana Guadalupe Silvestre; en la operación, Miguel Ángel Mejía; y en las voces, Marisa O'Farrill y Roberto Farril, voces que le informan a usted con mucho cariño. Claro que sí. ¿Qué onda con tus uñas, Marisa? Si le vieran las uñas a Marisa, son como de Talavera poblana. Me dicen que son de Summers. No, que son de Talavera poblana. ¿Ya no te vas a hacer uñas de Navidad? Ah, sí, claro. Sí. ¿Pero del Niñito Jesús o de Santa Claus? No lo sé todavía. ¿Del Niñito Jesús? Bueno. ¿A quién celebramos? ¿Que nació Santa pues Claus sí. o que nació? Bueno, sí. Tenemos para usted muchas noticias, queridos amigos. Muchísimas. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. El Papa recibió en el Vaticano por separado y de forma privada a una delegación de familiares de rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamás y a otra de familiares de palestinos que viven en Gaza. En concreto, han sido 12 israelíes y 10 palestinos los que se han reunido con el Papa. En los encuentros de 20 minutos cada uno, los afectados por la guerra que azota Tierra Santa han tenido la oportunidad de contarle sus historias al pontífice y le han expresado su anhelo de paz. La oficina de prensa del Vaticano dio a conocer un nuevo video en el que el Papa Francisco alienta a rezar por la paz en Tierra Santa y en todo el mundo. Asimismo, se ha propuesto a todos los fieles rezar la novena titulada Trabajadores de la Paz. En el video, que la Red Mundial de Oración del Papa ha subtitulado en inglés, francés, portugués, italiano, árabe y hebreo, el Santo Padre pide rogar a Dios para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y la negociación, y no con una montaña de muertos de cada lado. En más del Papa, le informo que al recibir en el Vaticano a una asociación de otorrinos y pediatras italianos, lamentó que hoy se prefiera tener perritos en vez de hijos. Ustedes, pediatras en particular, son puntos de referencia para las parejas jóvenes. Los ayudan en su tarea de acompañar a los niños en crecimiento. Los hijos son siempre un don y una bendición del Señor, resaltó el pontífice en su discurso y advirtió luego que Italia es un país que envejece. Esperemos que pueda revertirse la tendencia
creando condiciones favorables para que los jóvenes tengan confianza y vuelvan a tener el valor y la alegría de convertirse en padres. El Papa aseguró este sábado que no se puede aceptar ningún silencio u ocultamiento en el tema de los abusos. Al recibir a los participantes del primer encuentro nacional de los servicios y centros territoriales de escucha para la protección de menores y personas vulnerables, promovido por la Conferencia Episcopal Italiana. En su discurso a los presentes, que reflexionan bajo el lema «La belleza herida, yo sanaré tu vida y te sanaré de tus heridas», el Santo Padre reflexionó sobre 3 acciones o verbos que se deben poner en acción ante el tema de los abusos: custodiar, escuchar y curar. Antes del rezo de la oración mariana del Angelus el pasado domingo en la plaza de San Pedro, el Papa alentó a los fieles a confiar en Dios y a nunca tenerle miedo. Reflexionando en el Evangelio del domingo sobre la parábola de los talentos en los que un siervo esconde lo que le dio su patrón mientras que otros duplican lo recibido, Francisco explicó a los cerca de 20,000 fieles presentes que con este pasaje podemos aprender 2 modos diversos de acercarnos a Dios. Luego del rezo del Angelus del domingo en el Vaticano, el Papa Francisco elevó sus oraciones por Ucrania, el fin del conflicto entre Israel y Hamás, y por un alto a la violencia en Myanmar. Hermanos y hermanas, seguimos rezando por la martirizada Ucrania. Veo las banderas aquí de Ucrania y por las poblaciones de Palestina e Israel. La paz es posible. Requiere buena voluntad, dijo el Santo Padre tras el rezo de la oración mariana. La paz es posible. No nos rindamos ante la guerra y no olvidemos que la guerra siempre es una derrota. Solo ganan los fabricantes de armas, aseguró el pontífice. En la misa celebrada en la Basílica de San Pedro con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres que se celebró el pasado 19 de noviembre, Francisco remarcó que la pobreza es un escándalo e instó a los fieles a multiplicar los dones recibidos y convertirse en dones para los demás. En la celebración eucarística que comenzó a las 10 hora de Roma, en su homilía el Papa Francisco recordó que Jesús bajó desde el seno del Padre para venir al encuentro de la humanidad, muriendo destruyó la muerte y resucitando volvió al Padre. Por la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebró el pasado 19 de noviembre, el Papa Francisco almorzó con 1,200 personas en el Aula Pablo VI en el Vaticano. Este grupo de personas que pudo compartir la comida con el pontífice también asistió a la misa realizada esta mañana en la Basílica de San Pedro, en la que participaron unas 5,000 personas. El Papa se ha pronunciado sobre el polémico camino sinodal alemán en una carta personal en la que expresa su preocupación por la amenaza que este proceso supone para la unidad de la Iglesia. En una carta dirigida a 4 laicas alemanas con fecha 10 de noviembre y publicada en el diario alemán Welt el 21 de noviembre, el Papa manifestó su inquietud sobre la situación de la Iglesia Católica en Alemania y advierte que los pasos concretos que se están dando amenazan con socavar la unidad con la Iglesia Universal. El Papa Francisco recibió una audiencia en el Vaticano a los participantes en el congreso titulado La Dimensión Comunitaria de la Santidad, promovido por el Dicasterio para las Causas de los Santos. En su discurso, el pontífice destacó que durante los últimos años ha crecido el número de beatificaciones y canonizaciones de hombres y mujeres pertenecientes a diversos estados de vida. En esta línea, subrayó la llamada universal a la santidad, y recordó que estos santos son cercanos a nosotros, son miembros de nuestras comunidades que vivieron una gran caridad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, incluso con sus limitaciones y defectos, siguiendo a Jesús hasta el final.
Francisco mantuvo un encuentro privado con los participantes del Convenio Anual de Sacerdotes Hispanos de Estados Unidos, a quienes pidió tener cuidado con la exquisitez eclesiástica y dedicarse a servir a los fieles y no ser oficinistas de lo sagrado, así lo dijo. En un discurso a este grupo de sacerdotes que viajaron a Roma desde los Estados Unidos para participar en el convenio anual, Francisco les dijo que la iglesia es una casa de puertas abiertas y advirtió que cuando queremos hacer exquisita la iglesia es una casa de puertas cerradas y eso no funciona. Cuidado con la exquisitez eclesiástica, así lo dijo el Papa. $29 fieles del Opus Dei, originarios de 19 países, recibieron el diaconado de manos de Monseñor Andrés Gabriel Ferrada, secretario del Dicasterio para el Clero. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica Romana de San Eugenio, donde numerosos familiares y amigos acompañaron con su oración a los candidatos al diaconado. En la homilía, Monseñor Ferrada resaltó que en la vida de una persona entregada a Dios, todo se resume en el amor y en la amistad con Cristo. En otras noticias, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa salió del Vaticano para hacer una visita inusual a un grupo de sacerdotes a las afueras de Roma. Este encuentro, que no estaba previsto en su agenda del día, tuvo lugar en la parroquia Santa María, Madre de la Hospitalidad, en el barrio romano de Villaverde. Según precisó la oficina de prensa, el pontífice se reunió con 40 sacerdotes de la 17ª prefectura de la diócesis de Roma y prefectos del sector este de la ciudad. Y hasta aquí el resumen informativo de la Semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español en la audiencia general del Santo Padre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis precedente reflexionamos sobre la alegría como el primero de los 4 grandes temas sobre el celo apostólico, inspirados en la exhortación Evangelii Gaudium. Hoy nos detenemos en el segundo aspecto. Primero la alegría, hoy el anuncio es para todos, alegría para todos. Esto significa que nuestra misión tiene un alcance universal, que estamos llamados a evangelizar sin excluir a nadie, saliendo de nosotros mismos y superando las barreras que nos separan, compartiendo la buena noticia con gozo y sencillez de corazón. La Biblia nos muestra que Dios elige a algunos hombres y mujeres para que sean sus testigos y a través de ellos su amor llegue a muchas más personas hasta los confines de la tierra. También a nosotros el Señor nos ha elegido para que transmitamos su mensaje a otros hermanos y hermanas que aún no lo conocen. Esta vocación es un don que no debemos asumir como un privilegio, sino como un servicio y una responsabilidad que requiere de nosotros coherencia y fidelidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebraremos la solemnidad del Cristo Rey del Universo. Pidamos a Jesús que reine en nuestras vidas y conceda a nuestros jóvenes ser testigos generosos de la alegría del Evangelio que Dios nos ha dado como don. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Las palabras del Santo Padre durante la audiencia general el pasado miércoles. Nos han pedido que hablemos acerca de la ideología de género.
Y entonces busqué pues a un especialista en el tema. Él vive en Milán, Italia. Se llama Gianfranco Amato. Es presidente de una asociación italiana de juristas y de abogados católicos. Y entonces, después de esta pausa, voy a conversar con Gianfranco Amato en torno a la ideología de género. Una pausa y volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, amigos queridos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para hablar acerca de la ideología de género. Para tratar este tema, recibo a Gianfranco Amato. Él es presidente de la Asociación Italiana de Abogados y de Juristas Católicos. Bienvenido, querido Gianfranco. Bienvenido a México y a este programa. Bienvenido y gracias por la invitación. Es Per un gusto piacere. estar aquí. ¿Le piace il Messico? Ah, vedo che hablas italiano perfectamente. No, Sí, no perfettamente. me mamma. gusta muchísimo. Ah, sì? Cosa gli gusta di più dal Messico? La città o il Cancún? Il Cancún. Bueno, Gianfranco, comencemos por las definiciones. ¿Qué cosa es? Usaré una palabrita en medio. ¿Qué demonios es la ideología de género? Demonio creo que es la palabra justa. En realidad es un concepto bastante remoto para la mayoría. Hay mucha confusión a este respecto. Alguien confunde la ideología de género con la educación sexual. Alguien la confunde con la igualdad entre hombre y mujer. Alguien la confunde con la homosexualidad. En realidad, la ideología de género no es ninguna de estas tres cosas. Y la paradoja es que esta confusión reina sobre todo en el así llamado mundo católico. ¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque el Papa Francisco intervino docenas y docenas de veces a este respecto. Tiene un magisterio muy claro. En el libro Esta economía mata, por ejemplo, defino la ideología de género como una bomba atómica, textualmente. Papa Francisco. Papa Francisco. Y hablando con los obispos en Polonia, denunció esta ideología. En Georgia, en su viaje, habló de guerra mundial, de terrorismo. Ahora, bomba atómica, guerra mundial, terrorismo. El Papa se ha vuelto loco. ¿Qué es tan devastador de...? No, en realidad el Papa no está loco. Esta ideología de género es la idea de que uno no es hombre o mujer conforme a su estructura física, biológica, sexual, incluso cromosómica, sino por cómo se siente. Y esta sensación puede cambiar en el tiempo. O sea, yo puedo ser lo que pienso que quiero ser, no importa la estructura No, que tenga. lo que cuenta no es la evidencia objetiva, sino la percepción subjetiva, lo que yo me siento. ¿Es cierto que esto encuentra sus orígenes en esta mujer filósofa Simone de Beauvoir? Sí. Sí, que dice la mujer no es mujer, la mujer se hace mujer, sí. ¿cierto? No se nace, mujer se hace. Se hace, ¿sí? Que- ¿Es Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, que denunció al Papa Benedicto en el 2008. Piensa, el primer Papa que denunció la teoría gender, el peligro de la teoría gender, fue el Papa Benedicto XVI en el 2008, cuando nadie, ni yo tampoco, sabía que era esta ideología gender. Tú vas a ser muy feliz hoy. Nuestro público también. Porque voy a poner más adelante, las palabras del Papa Benedicto XVI denunciando la existencia de una ideología de género. 2008, Perfecto. Fíjate, de eso hace ya 11 años. 11 años. ¿Qué visión del Papa? Lo que se nos cuando veía habló, venir. Nadie, yo tampoco sabía de qué estaba hablando este hombre. Fue profético y incomprendido, como siempre. Y si te fijas, el mismo Papa que habló de una dictadura del relativismo. Sí. El mismo Benedicto habla de estas dos cosas. Sí. Sí. ¿Cómo, Gianfranco, cuándo fue que esto se instaló, se institucionalizó en este país, en tu país, en el mundo? Estoy perfectamente de acuerdo con el análisis, porque hablamos de una visión marxista, porque el marxismo
siempre necesita a un enfrentamiento. Empezaron con los capitalistas y los obreros, después el hombre y la mujer. Siempre necesita un opresor y uno oprimido, ¿no? Después los blancos y los negros. Ahora los homosexuales y los heterosexuales. Proprio necesita este enfrentamiento para dividir, que es típico del demonio, es satánica esta cosa. La división. La palabra diablo procede de la palabra griega diabalein, un verbo que significa el que divide. Y se destruye la unidad de la sociedad, la unidad de la familia, ahora incluso la unidad de la persona. Esto es verdaderamente satánico. La teoría gender, la ideología de género no se comprende si no a través de una visión sobrenatural y espiritual. Yo estoy convencido, después de todos mis estudios, estudié Judith Butler, esta filósofa postestructuralista norteamericana, pero no se entiende. ¿Por qué? Porque la homosexualidad, desde un punto de vista lógico, racional, se puede entender, aunque es un pecado, pero un hombre atraído afectivamente, sexualmente, por otro hombre. Lo entiendo. No lo condivido, pero lo entiendo. Pero la idea que yo me siento hoy mujer, mañana hombre, pasado mañana mujer, no se entiende a menos que tú no contestas a 3 preguntas. ¿Quién da la vida? ¿Dios? No. El hombre en laboratorio con la procreación artificial. ¿Quién que quita la vida? ¿Dios? No. El hombre con la eutanasia, cuando quiere y como quiere. Faltaba la tercera pregunta. ¿Quién crea hombre o mujer? ¿Dios? No. El hombre con la teoría gender. La teoría gender... El hombre elige qué quiere ser. Sí. Crea hombre y mujer. No basta dar y quitar la vida como Dios. Ahora el hombre pretende crear hombre y mujer. Cierra el círculo del Génesis. Es el punto más alto de la tentación de la manzana. Seréis como dioses, seréis como dioses. Y hay una evidencia histórica interesante. El contraataque del demonio al cristianismo en los primísimos siglos fue una herejía, la herejía gnóstica, la gnosis. ¿Saben quién era para los gnósticos el hombre perfecto? El indistinto, el andrógino primordial. Y si se van a leer los evangelios gnósticos, sobre todo el evangelio gnóstico de Felipe y el evangelio gnóstico de Juan, que se pone el escalofrío, hay la teoría gender perfectamente elaborada. Parece escrito hoy. ¿Por qué? Es la tentación del demonio. Ajá. Seréis como dioses, seréis como dioses, seréis como dioses. Mira, Gianfranco, yo me he encontrado en algunas ocasiones con problema por hablar de homosexualidad. Porque de inmediato se sienten agredidos grupos que viven esta realidad. Pero también se sienten agredidos algunos que simpatizan con la homosexualidad. Y por lo tanto, he descubierto un nuevo término y te lo regalo. Y se lo regalo a usted también. Ahí le voy. No es lo mismo la homosexualidad, que tú has dicho, puedo entender, al homosexualismo. Son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Qué es el homosexualismo? La práctica y la promoción. ¿Por qué? ¿Por qué, Gianfranco, la ideología de género es tan promotora del homosexualismo, de las prácticas homosexuales, y también del aborto, y también del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué? Dices bien, homosexualismo y no homosexualidad. Ajá. Porque yo conozco personalmente a muchísimos homosexuales que no están de acuerdo con la ideología de género, con la idea de sentirse un día mujer, un día hombre. Dicen que este es un delirio, una locura, sí, ¿no? Textualmente. Y muchísimos de ellos no quieren casarse,
no quieren tener hijos. Hay homosexuales famosos como Dolce Gabbana, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, la familia es una cosa seria, es la unión natural entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio para procrear, educar, ¿no? Y estamos hablando de un lobby, de un pequeño grupo, una minoría de una minoría, porque los homosexuales son minoría, pero hay una minoría entre esta minoría que está luchando por una razón ideológica, política, y están instrumentalizando los homosexuales, están utilizando los homosexuales. Veramente, yo también lo he platicado con algunos homosexuales respetables. Les he preguntado sobre el matrimonio homosexual. Me dijo, esa cosa no nos interesa. No. Hasta con un poco de burla dijeron, ¿ahora nos van a obligar a casarnos? No, eso no va conmigo, me han dicho. O sea, yo no puedo tener una pareja fiel. Yo busco a varios, ¿no? Esto es lo nuestro, así me lo dijo. Entonces, bien lo dices, ni siquiera entre grupos homosexuales están viendo la ideología de género como una cosa benéfica. Entonces, ¿cuál es la motivación? Simplemente la de destruir la única verdadera familia, que es la familia basada entre el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y esto es peligroso. Forma parte de un proyecto, ya empezó Lenin. Fue Marx Engels en la ideología alemana que por la primera vez pensaron que la familia es una variable sociocultural que puede cambiar con el tiempo, con las costumbres, la ley, pero no es así. La familia no es el fruto de un sistema socio-jurídico, de un determinato periodo histórico, de una concepción filosófica, política, ni tampoco de una doctrina religiosa. No. No, ahí tienen las familias judías, ahí tienen las familias en el Islam, bueno. ¿Sabes cuál es la primera imagen que tenemos de familia sin adjetivos, natural, tradicional? No. Madre, padre, hijos, punto. Remonta al periodo prehistórico, al Neolítico Superior. En el 2005, en Alemania, cerca de la ciudad de Eulau, los arqueólogos descubrieron unas tumbas que remontaban al periodo prehistórico. En una de estas tumbas encontraron los restos de 4 seres humanos, un hombre, una mujer y 2 niños. A través de análisis del ADN descubrieron que se trataba de una familia, madre, padre e hijos. Los enterraron embrazados entre ellos, reconstruyeron la imagen, se puede ver en internet, es una imagen hermosísima y conmovedora, pero nos dice una cosa muy importante. En esa época no existía ninguna ley. No existía ningún parlamento, no existía el Estado, no existía ninguna iglesia, pero existía la familia. Y estamos viviendo en realidad el tiempo que profetizó el gran escritor Chesterton, inglés. Gilbert Chesterton, teólogo. Grande. En su libro Heretics, en 1905, él dijo, llegará un día, en un futuro lejos, donde se blandirán espadas para demostrar que 2 y 2 son 4 y que las hojas son verdes en verano. Ese es el tiempo. Tenemos que blandir espadas, discutir, pelear, tener transmisiones, conferencias. ¿Para qué? Para demostrar que la familia es la unión de un hombre y una mujer para procrear, que un niño necesita un papá y una mamá y que un ser humano nace de un gameto masculino y un gameto femenino. Que 2 y 2 son 4 y que las hojas son verdes en verano. Sí, es increíble. Estamos defendiendo el obvio, lo que es evidente. Pero estamos viviendo también en una dictadura. La dictadura del relativismo, que ahora no es solo relativismo moral, es el relativismo material. Se niega que una manzana puede ser una manzana. Pero la historia nos ha enseñado que frente a cada dictadura de cualquier tipo, de cualquier color, de derecha, de izquierda, blanca, roja, negra, hay solo 3 posibilidades. Ser indiferentes, ser cómplices o ser opositores. Ahora tenemos que decidir qué queremos ser. Indiferentes, cómplices o opositores.
Sabes que hay un problema. ¿Cómo ser indiferente cuando los libros en las escuelas de los niños de primaria evidentemente les están promoviendo la ideología de género? Y esto es típico de los sistemas totalitarios. ¿Saben cuándo se estableció el principio, por la primera vez en la historia de la humanidad, que los padres tienen derecho preferente a educar a sus hijos? Fue en el 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, párrafo 3, noten, que dice que los padres tienen derecho preferente a educar a sus hijos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque después de la guerra, la experiencia demostró al mundo cuánto fue devastador el adoctrinamiento de la juventud a través del Volksaufklärung, el sistema de educación público alemán bajo el Tercer Reich. Nacionalsocialismo. Sí, y ¿sabe cómo la definición completa del Ministerio de Educación Pública alemán era Ministerio de Educación Pública y Propaganda. Y no es una casualidad que la propaganda y la educación fueran en el mismo dicasterio. ¿Y saben quién fue desde el 13 de marzo de 1933 hasta el final el ministro de Educación Pública alemán? El doctor Joseph Goebbels. Se nos ha ido el tiempo, Gianfranco. ¡Oh, qué lástima! Mira, repites por favor, ¿no? Ante una dictadura, indiferencia, oposición o cómplice. Ser cómplice. ¿Usted quiere ser cómplice de la ideología de género? ¿Usted quiere ser indiferente a la ideología de género? ¿O usted quiere oponerse a esto, darlo a conocer, denunciarlo? Por ahora ya está usted prevenido y avisado en este programa. Buon viaggio di ritorno a casa, alla partenza. Ci vediamo subito. Ma habla perfectamente italiano. Non è vero, no. Grazie, sí. Caro amico. Hay una sola cosa, si puedo, sí, si tengo 2 minutos. En realidad estamos viviendo también el tiempo del apocalipsis, donde tenemos que decidir si ser calientes o fríos. Lo que no podemos hacer es quedarnos tibios. Que Dios un día nos digas: conozco tus obras, tú no eres ni caliente ni frío. Ojalá fueras caliente o frío. Tú eres solo tibio, ni caliente ni frío, y por eso voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis. Muchas gracias, Gianfranco. Gracias. Grazie a lei, carissimo amico. Buon viaggio di ritorno alla casa al Milano. Ci vediamo subito per qui por el México. Gracias, Gianfranco. Una pausa, queridos amigos, y volvemos con noticias de América y de México, y también para presentarle, según el Evangelio de San Marcos, la tercera ocasión en la que Jesús predijo lo que iba a ocurrir con él, que lo matarían y que resucitaría al tercer día. Todo esto después de una pausa breve. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para informarle qué cosa ha ocurrido en México y también en el continente americano, en nuestros países vecinos. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su firme condena a los operativos implementados por el Gobierno de México en contra de los migrantes, afirmando que la contención y deportación no son la respuesta ante los flujos migratorios. En un comunicado, la Conferencia Episcopal manifestó su preocupación por las acciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Migración en territorio mexicano, señalando que, en lugar de hacer rescates humanitarios, dichos operativos tienden a ser acciones de criminalización y desprecio a las personas migrantes y refugiadas. En más información, en el marco de su 115ª Asamblea Plenaria, los obispos de México sostuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante este encuentro se abordaron diversos temas como la descomposición del tejido social, el trabajo por la paz y el drama de los migrantes. De acuerdo a un comunicado difundido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, el mandatario fue informado sobre los temas tratados en la Asamblea, destacando el problema de la descomposición del tejido social y el proceso para la construcción de la paz en México.
Monseñor Joseph Strickland, obispo emérito de Tyler, no se unió a sus compañeros obispos estadounidenses en la Asamblea Anual de Otoño. Sin embargo, no estaba muy lejos, sino que se encontraba dirigiendo el rezo del rosario con unas pocas docenas de personas afuera del hotel donde la reunión tenía lugar. Pensé que como estaba en la ciudad y no tenía que ir a la reunión, simplemente vendría aquí y oraría, explicó Monseñor Strickland a la agencia EWTN en una entrevista. En otras noticias, el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, justificó que durante el funeral de un activista gay y su pareja, celebrado en la Catedral de Aguascalientes, se haya cubierto los ataúdes con la bandera lésbico-gay, a pesar del escándalo que esto ha ocasionado entre los fieles. En conferencia de prensa, Monseñor Rodríguez Vega, también arzobispo de Yucatán, señaló que Baena y su pareja son hijos de Dios y hermanos nuestros. Por esta razón no podíamos de ninguna manera dejar de recibirlos en la iglesia, sobre todo cuando la familia los quería llevar a catedral. Sí, bueno, pues eso está muy bien, sí, que los reciban y la misa y todo. Pero el asunto es por qué cubrieron los féretros con una bandera gay. Ese es el asunto. A 3 semanas del paso del huracán Otis por las costas de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, la Iglesia Católica, que lleva ayuda a las zonas más afectadas, es clara. La emergencia no ha pasado todavía. Así lo aseguró a la agencia Ciprensa el padre Leonardo Morales, director de Cáritas en Acapulco, que aseguró que la iglesia seguirá ayudando a los damnificados todo el tiempo que sea necesario. Las declaraciones del padre Morales contrastan con la decisión del gobierno mexicano, encabezado por Andrés López Obrador, que determinó la conclusión de la situación de emergencia, pues en Acapulco no se mantiene una situación que pudiera causar daño a la población o a sus bienes. En otras noticias, le informo que la presidenta y fundadora de la organización provida Live Action, Lila Rose, intervino en la cumbre transatlántica de la Organización de las Naciones Unidas, en donde señaló que el aborto es, con diferencia, la peor crisis de derechos humanos del último medio siglo. El evento, que se desarrolló en Nueva York, sirvió para conmemorar el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante su intervención afirmó: muchas personas poderosas hoy argumentan que un bebé en el útero no es un ser humano, no es una vida, no es digno de los derechos humanos básicos enumerados en la declaración, así lo dijo Lila Rose. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos seguirá indicando que la amenaza de aborto es una prioridad preeminente, en introducción de una guía que difundirán entre los votantes católicos en vistas a las elecciones presidenciales de 2024. Esa designación, fuente de debate entre algunos obispos en los últimos años, se mantuvo cuando los prelados votaron para aprobar, durante su asamblea anual de otoño, una nueva versión de la introducción de la guía, formando conciencias para ser ciudadanos fieles. Los obispos también votaron para aprobar breves extractos de la guía que se insertarán en los boletines parroquiales durante el próximo ciclo electoral. En noticias de Costa Rica, un grupo de líderes católicos del país participaron recientemente del webinar Sigilo Sacramental, una aproximación canónica, jurídica y preventiva, con el fin de exponer la postura de la Iglesia frente a un proyecto de ley que busca eliminar el secreto de confesión. El diputado Antonio Ortega del Frente Amplio, respaldado por legisladores de varias bancadas, presentó un proyecto de ley que, a través de la reforma de una serie de artículos del Código Procesal Penal y del Código Civil, permitiría levantar el secreto de confesión cuando haya delitos sexuales contra menores de edad. A través de un comunicado, los obispos de Bolivia se comprometieron a no dejar pasar ningún tipo de abuso que afecte a los niños y adolescentes.
Así lo indicó en un comunicado publicado por la Comisión de Prevención y Formación del Episcopado Boliviano, en ocasión del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, que se celebró el 19 de noviembre. Este día, señala el texto, nos recuerda la enorme importancia que tiene el cuidar a los más pequeños. Todos estamos interpelados para trabajar en el cuidado y la protección de los más vulnerables. En información de Nicaragua, el presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y ex candidato presidencial Félix Maradiaga visitó el Parlamento británico, a cuyos miembros solicitó apoyo para liberar a los presos políticos de Nicaragua, como el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. La visita de Maradiaga a Inglaterra ocurrió solo un día después de que Monseñor Silvio Báez fuera premiado por la organización NE Democracy en Washington, donde también reiteró su pedido para que la dictadura de Daniel Ortega libere a Monseñor Álvarez, encarcelado injustamente bajo la acusación de ser traidor a la patria. Y hasta aquí el resumen informativo de América y México, y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Tercer anuncio de la pasión. Los discípulos estaban sobrecogidos porque se dirigían a Jerusalén, el centro del poder judío que repudió la doctrina de Jesús. Él no guardaba timidez, pero en sus discípulos prevalecía el temor al fracaso y el miedo a morir. Era imperativo, pues, que ellos supieran que allí habría de morir el Señor y que resucitaría de su muerte. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. El Señor dijo a sus apóstoles lo que ya sabía con certeza. Él no buscó morir así, pero lo aceptó. Quiso que su muerte fuese un canto que él entonó. Y así su muerte reveló su vida, porque únicamente quien desea todo, da todo. Consciente de su porvenir, Jesús habló en plural, subimos, implicando con él a sus seguidores. Pero con respecto a su pasión, a su muerte y a su resurrección, solamente se refirió a él mismo, pues ese objetivo solo a él le correspondía, porque Dios permitiría el arrebato de su vida para responder providencialmente con la derrota de la muerte. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí, podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, sí la beberán y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Santiago y Juan, que aunque se sabían amados por el Señor, obnubilados por sus propias pretensiones, no veían lo que Jesús veía, no prestaron atención al anuncio de su muerte. No lograron concordar sus pensamientos con el suyo. Intentaron hacer que él se ajustara a sus propios ideales y le pidieron ocupar los primeros cargos en lo que ellos pensaron que sería su reinado sobre Israel. Pero él, conociendo sus equívocas intenciones, les preguntó si estarían dispuestos a cruzar ellos también por su pasión en la figura de una copa y atravesar por el martirio en la figura del bautismo de sangre para dar a entender la gran purificación que había de venir al mundo entero. Pero ellos, con tal de alcanzar su intención, respondieron animosamente: Sí, podemos. La salvación se alcanza a través de las buenas acciones en favor de los demás. El Señor tiene potestad para concederla,
pero es necesario el mérito de los hombres. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dice: saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Como las intenciones de Santiago y de Juan eran también las de los otros discípulos, Jesús les indicó que la grandeza la alcanzarían en el servicio a los demás, porque la grandeza se obtiene en la generosidad y en la entrega sin esperar recompensa. Así es el amor de Dios, que nos complace, y su mayor servicio ha sido nuestro rescate del pecado y de la muerte eterna. ¿Y en qué situación nos coloca el Señor cuando Él mismo dio a conocer que no había venido a ser servido, como a muchos les agrada, sino a servir, como a muchos les desagrada? Nos deja sin alternativa, no hay dilema, pues si Él ha venido a servir, ¿a qué entonces hemos venido nosotros al mundo? Y hasta aquí el editorial. El tercer anuncio de la pasión. Sí. En 3 ocasiones el Señor dijo lo que iba a ocurrirle, o sea, ya lo sabía. Entonces se inmoló, Él se inmoló. No por toda la humanidad, sino por cada uno de nosotros. Con esto terminamos, querida Marisa, querido público de escucha. Ha sido un privilegio estar con usted e informarle. En la redacción ha estado Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes le abrazamos de todo corazón y le deseamos que Dios le guarde. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.